Imagina que un día, en un tranquilo rincón del mundo antiguo, un hombre llamado Jonás recibe una misión de Dios que cambiaría el curso de su vida. Jonás era un profeta, alguien elegido para hablar en nombre de Dios, y hasta ese momento había seguido sus instrucciones con obediencia. Pero este día, algo era diferente. Dios le habló directamente: Jonás, quiero que vayas a Nínive, la gran ciudad, y predique contra ella. Sus maldades han llegado a mis oídos, y voy a destruirlas si no se arrepienten. Nínive, la poderosa capital del imperio asirio, era conocida por su violencia y corrupción. La tarea parecía titánica, peligrosa e incluso, ¿por qué no decirlo?, aterradora. Dios había elegido a Jonás para ser el mensajero de un mensaje de juicio. Sin embargo, Jonás no se sintió honrado. De hecho, algo extraño sucedió en su corazón. En lugar de obedecer, decidió huir. ¿Pero por qué? ¿Por qué un profeta como Jonás tomaría tal decisión? En lugar de seguir el mandato de Dios, Jonás eligió escapar, y lo haría de una manera radical, sin imaginar lo que vendría después. El miedo comenzó a apoderarse del corazón de Jonás. ¿Cómo enfrentarse a una ciudad tan malvada como Nínive? ¿Cómo predicarles el juicio de un Dios tan poderoso, sabiendo lo peligrosos que eran los habitantes de esa ciudad? ¿Y si no lo escuchaban? ¿O peor aún, si lo atacaban? En lugar de enfrentarse a lo que Dios le había pedido, Jonás decidió que la única forma de protegerse era escapar. Tomó una decisión que, en su mente, parecía sensata: huir. Se dirigió al puerto de Jope, y allí, encontró un barco que iba a Tarsis, una ciudad lejana al otro lado del mar, donde pensaba que podría esconderse y escapar de la voluntad divina. Jonás pagó su pasaje y subió al barco con la esperanza de que, al cruzar el mar, podría librarse de todo lo que Dios le había encomendado. Pensó que, de alguna manera, podría burlar a Dios. Pero, como todos sabemos, no hay forma de escapar de los planes de Dios. A veces, el intentar huir solo nos lleva a enfrentarnos a situaciones aún más difíciles. Jonás no sabía que, en ese barco rumbo a Tarsis, estaba a punto de embarcarse en una experiencia que cambiaría su vida para siempre. Jonás pensaba que, al estar lejos de Nínive y en el mar abierto, finalmente podría escapar de la voluntad de Dios. El sol brillaba sobre las aguas, el barco navegaba con tranquilidad y Jonás se sintió aliviado, como si su plan hubiera funcionado. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la calma se rompiera. De repente, sin previo aviso, el cielo se oscureció, el viento comenzó a soplar con furia, y las olas se alzaron violentamente, golpeando el barco de todos lados. Una feroz tormenta apareció de la nada, agitando el mar de una manera tan aterradora que los marineros no sabían qué hacer. Las olas parecían querer tragarse el barco entero, y los hombres, aterrados, hicieron todo lo posible por salvarse. Arrojaron mercancías al mar, trataron de maniobrar el barco para evitar el naufragio, pero nada de eso funcionaba. La tormenta no cesaba. En medio del caos, mientras el barco luchaba contra la furia del océano, Jonás sabía que esto no era una coincidencia. La tormenta no era solo un fenómeno natural. Dios había enviado esta tormenta como una respuesta directa a su desobediencia. En su interior, Jonás comprendió que no podía huir de Dios. La ira de la tormenta estaba directamente relacionada con su decisión de escapar de la misión divina. Mientras los marineros luchaban por sobrevivir, Jonás, en su corazón, ya sabía que la única manera de calmar la tormenta era enfrentar su error y hacer lo que Dios le había pedido. Pero aún no sabía hasta qué punto tendría que ir para asumir las consecuencias de su huida. Los marineros, desesperados y al borde de la desesperación, comenzaron a darse cuenta de que esta tormenta no era como cualquier otra. El viento rugía con una fuerza sobrenatural, y las olas golpeaban el barco con tal furia que parecía que el final estaba cerca. Entonces, comprendieron lo que ya sabían en sus corazones: esto no era obra de la naturaleza. Esto era algo mucho más grande. En un intento por averiguar la causa de tal desastre, los marineros comenzaron a lanzar suertes, una antigua práctica para tratar de conocer la voluntad divina. El destino cayó sobre Jonás. La suerte lo señaló como el culpable de toda esta catástrofe. Miraron a Jonás, confundidos, y le preguntaron con miedo: ¿qué has hecho? ¿Por qué has traído esta tormenta sobre nosotros? Jonás, con el corazón pesado y lleno de remordimiento, no tuvo otra opción que confesar. Sabía que no podía ocultar la verdad más,
Con voz grave y llena de arrepentimiento, reveló su desobediencia: soy yo. Yo soy el culpable. Estoy huyendo de la misión que Dios me dio. Si me lanzan al mar, la tormenta cesará. Los marineros, aterrados por la magnitud de lo que Jonás decía, sintieron una mezcla de piedad y temor. Sabían que si arrojaban a Jonás al mar, no solo lo estarían entregando a un destino incierto, sino que también arriesgaban sus propias vidas. Aún así, con corazones agobiados, comenzaron a rogar a Dios, pidiendo perdón por lo que estaban a punto de hacer. Señor, no nos culpes por lo que vamos a hacer. No somos responsables de la vida de este hombre. No queremos morir, pero si esto calma la tormenta, lo haremos. Finalmente, con un suspiro de resignación y un temor palpable, los marineros arrojaron a Jonás al mar. Al instante, como por arte de magia, la tormenta se calmó. El mar se tranquilizó, el viento cesó, y un silencio profundo envolvió al barco. Los marineros, asombrados, cayeron de rodillas y adoraron a Dios. Habían sido testigos de un milagro. Sin embargo, para Jonás, el verdadero viaje solo comenzaba. El mar lo había recibido, pero, ¿qué sería de él ahora? Con un último vistazo al barco que se desvanecía en la distancia, Jonás cayó al agua. El océano estaba oscuro, y las aguas frías lo envolvieron rápidamente. Él luchaba por mantenerse a flote, pero las fuerzas lo abandonaban. Fue entonces cuando, para su asombro, algo increíble sucedió. Un ser gigantesco emergió de las profundidades, y antes de que pudiera comprender lo que ocurría, un gran pez lo tragó. En un abrir y cerrar de ojos, Jonás se encontraba dentro de la criatura, rodeado por la oscuridad y la humedad del vientre del pez. El silencio era absoluto, y todo a su alrededor parecía irreal. Jonás no sabía qué iba a sucederle, pero sabía que no estaba muerto, al menos no aún. Sin embargo, lo que más le aterraba no era la oscuridad del lugar, sino la oscuridad en su alma. Allí, dentro de ese pez, se enfrentó a la cruda verdad. Había huido de Dios, y ese acto de desobediencia lo había llevado a esta situación. Durante 3 días y 3 noches, Jonás estuvo en la oscuridad total, rodeado por la enorme bestia que lo había tragado. No había escapatoria, no había otra salida. En ese tiempo, la desesperación se apoderó de él. En el aislamiento absoluto, su única opción era mirar hacia adentro, reflexionar sobre lo que había hecho y, sobre todo, enfrentarse a la realidad de que, al intentar huir de la misión de Dios, había puesto en peligro su vida y la de los marineros. Fue en ese preciso momento, rodeado por la oscuridad y el silencio, cuando Jonás levantó su voz hacia Dios. Su oración salió del fondo de su ser, una oración sincera de arrepentimiento. En su desesperación, Jonás pidió perdón y le prometió a Dios: Señor, si me liberas de este abismo, si me das una segunda oportunidad, cumpliré con la misión que me has dado. Iré a Nínive y predicaré tu mensaje de arrepentimiento. Jonás entendió, por fin, que no se trataba solo de un castigo, sino de una lección. El poder y la misericordia de Dios lo habían llevado a este punto, y, en ese profundo arrepentimiento, Jonás supo que su historia aún no había terminado. Dios aún tenía un propósito para él. Después de 3 días y 3 noches de profunda reflexión, arrepentimiento y oración, Jonás comenzó a sentir que algo había cambiado. La oscuridad del vientre del pez seguía envolviéndolo, pero algo dentro de él comenzó a sentirse diferente. Dios había escuchado su oración. Con cada palabra que Jonás había pronunciado, había demostrado su sincero arrepentimiento. En ese momento de total rendición, Dios decidió actuar. Con un poder indescriptible, mandó que el pez lo vomitara en tierra firme, liberándolo de su prisión acuática. Jonás, cubierto de un húmedo y salado residuo del interior del pez, cayó de rodillas en la arena. Al levantarse, mirando el cielo por primera vez en lo que parecía una eternidad, Jonás comprendió que esta no era una mera liberación física. Era un regalo de misericordia. Dios le había dado una segunda oportunidad, no solo para vivir, sino para cumplir con el propósito que él mismo le había encomendado. Jonás ahora sabía que no podía volver a huir, que no podía negarse a lo que Dios le había llamado a hacer. Su corazón estaba más humilde, y su mente, más enfocada. Había tocado el fondo, y ahora estaba de vuelta en el camino hacia la obediencia. Con una mezcla de gratitud y determinación, Jonás se levantó y miró hacia el horizonte, sabiendo que su misión aún no había terminado.
Dios no lo había abandonado y él no podía hacer lo mismo. Ahora era el momento de cumplir con lo que se le había encomendado. Jonás, con los pies firmemente plantados en la tierra, miró alrededor. El sol brillaba sobre él y el aire fresco le llenaba los pulmones. Había sido liberado, no solo de las aguas, sino de la oscuridad de su desobediencia. Dios le había dado una segunda oportunidad, y no se trataba solo de una oportunidad para vivir, sino de una oportunidad para hacer lo correcto, para cumplir con la misión que había ignorado. En ese momento de reflexión, la voz de Dios volvió a hablarle. Sin rodeos, ni evasivas, le dijo lo mismo que le había dicho antes de que él huyera: Jonás, ve a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mí. Pero esta vez, algo en Jonás había cambiado. Ya no había dudas ni excusas. Sabía que no podía huir, ni escapar, ni intentar burlar a Dios otra vez. Después de su experiencia en el vientre del pez, su corazón estaba dispuesto a hacer lo que Dios le había pedido. Jonás entendió que Dios tenía un plan mucho más grande que él, y que no se trataba de su propia comodidad o miedo. Con una renovada determinación y un corazón más humilde, Jonás se levantó, listo para enfrentar la ciudad de Nínive y su temida misión. No había más tiempo para dudar ni para huir. El viaje hacia Nínive comenzaba, y esta vez Jonás iría con la convicción de que solo a través de la obediencia se alcanzaría la verdadera paz. Jonás había llegado finalmente a Nínive, la imponente ciudad que tanto temía. En el horizonte, se alzaban las murallas de la ciudad, un símbolo del poderío y la arrogancia de sus habitantes. Jonás sabía que no sería bien recibido. Después de todo, ¿quién querría escuchar un mensaje de juicio? La ciudad era conocida por su maldad y violencia. Sin embargo, con el corazón decidido y el mensaje de Dios en su boca, Jonás no dudó. Se adentró en las calles de la ciudad, y con una voz firme y clara, proclamó las palabras que Dios le había dado: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Cada palabra de Jonás era una advertencia, un grito de alarma para una ciudad sumida en el pecado. Él esperaba que la gente lo desechara, que lo ignoraran, tal vez incluso que lo atacaran. Pero lo que sucedió a continuación lo dejó sin palabras. En lugar de rechazar a Jonás, la gente de Nínive reaccionó de una manera que Jonás nunca había imaginado. Los habitantes de la ciudad comenzaron a escuchar, y lo que parecía un mensaje de condena, se transformó en un llamado al arrepentimiento. En lugar de enfurecerse o ignorar la advertencia, el pueblo se conmovió profundamente. Los líderes de la ciudad, al igual que el pueblo, comenzaron a vestirse con ropas de lamento, cubriéndose con cenizas como señal de su arrepentimiento. El rey mismo se levantó y proclamó un edicto en todo el reino, pidiendo a todos que se apartaran de sus malas acciones, que se arrepintieran de sus pecados y que clamaran a Dios para salvarse. Jonás, asombrado por esta repentina transformación, no podía creer lo que veía. La ciudad que había sido conocida por su maldad ahora se estaba convirtiendo en un lugar de arrepentimiento y cambio. La gente, en lugar de resistir el mensaje de juicio, lo aceptó con humildad y fervor. Cuando los habitantes de Nínive escucharon el mensaje de Jonás, una ola de arrepentimiento se desató en toda la ciudad. Las palabras de Jonás, que inicialmente parecían ser solo una amenaza de destrucción, tocaron el corazón de la gente. No hubo resistencia, no hubo burlas ni indiferencia. En lugar de eso, el pueblo entero se sintió profundamente conmovido. Desde el rey más poderoso hasta el último de los ciudadanos, todos se unieron en arrepentimiento. Se vistieron con sacos, un símbolo de lamento y humildad, y se sentaron sobre cenizas como una señal de su profunda tristeza por sus pecados. No importaba el estatus o la posición social, todos se postraron ante Dios, buscando su misericordia. El rey de Nínive, al ver la reacción de su pueblo, actuó con sabiduría y decisión. En un acto de humildad y liderazgo, decretó un ayuno generalizado. Todos, desde los humanos hasta los animales, debían abstenerse de comer y beber, en un acto de completa sumisión y arrepentimiento ante Dios. El rey les pidió a todos que clamaran a Dios con todo su corazón, pidiendo perdón por sus malas acciones, con la esperanza de que Dios, en su infinita misericordia, los perdonara. El aire en Nínive se llenó de oración y lamento. No era solo un arrepentimiento superficial, era un arrepentimiento genuino, un cambio en los corazones de los habitantes,
que deseaban cambiar sus caminos y dejar atrás la maldad que los había caracterizado por tanto tiempo. A pesar de la transformación radical que había experimentado la ciudad de Nínive, Jonás no compartía la alegría o el alivio que muchos esperaban. En lugar de sentirse aliviado por la misericordia de Dios, Jonás se sintió frustrado y molesto. ¿Cómo era posible que Dios perdonara a una ciudad tan malvada? Jonás no podía entenderlo. Después de todo, Nínive había sido un lugar de pecado, violencia y corrupción, y ahora, de repente, parecía que todo había sido borrado por la misericordia divina. En su enojo, Jonás decidió retirarse de la ciudad y se sentó en las afueras, esperando que Nínive fuera destruida. Aún esperaba ver el juicio de Dios caer sobre la ciudad, sin poder aceptar que Dios había elegido la misericordia en lugar de la destrucción. Pero entonces, Dios decidió enseñarle una lección profunda. De manera inesperada, una planta creció rápidamente y le dio sombra a Jonás, protegiéndolo del calor del sol. Jonás, que ya se encontraba irritado por la situación, experimentó un pequeño consuelo al ver la planta que le ofrecía alivio. Sin embargo, al día siguiente, un gusano la destruyó. Jonás, que ya estaba molesto por la situación en Nínive, se enfureció aún más al ver que la planta que le había dado sombra había sido eliminada. Lleno de enojo, Jonás protestó: «Merezco estar enojado por la planta que me quitaste». Fue en este momento que Dios le habló, con una suave pero firme lección: «Si te lamentas por una planta que no sembraste, ¿cómo no debo lamentarme por una ciudad tan grande, llena de miles de personas que necesitan misericordia?». Dios, en su infinita sabiduría, le mostró a Jonás que la compasión de Dios es más grande de lo que él podía imaginar. No se trataba solo de la destrucción de un pueblo, sino de darles la oportunidad de arrepentirse y cambiar. Dios le enseñó que, aunque Jonás podía sentir pena por la pérdida de una planta, no debía ser egoísta en su visión de la humanidad. La compasión de Dios es más amplia que cualquier resentimiento humano, y debemos aprender a verla y abrazarla, incluso cuando no la entendemos. Jonás aprendió por experiencia propia que la misericordia de Dios es más grande que nuestro juicio. En Jonás 4:2, él mismo reconoce: «Porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia». Muchas veces queremos justicia según nuestra visión, pero Dios ve más allá. Su deseo no es la destrucción, sino el arrepentimiento y la restauración. Así como Nínive recibió una segunda oportunidad, tú también la tienes. No rechaces la gracia de Dios ni te aferres al enojo cuando Él decide perdonar. Su amor va más allá de lo que podemos entender. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides compartirlo y suscribirte para más reflexiones. Que Dios te bendiga y te guíe siempre. Nos vemos en el próximo video.